Date un capricho y pásate por Chuches. Hemos abierto ahora con nueva gerencia. Tenemos todo lo que te apetece, golosinas y frutos secos, además de agua y todo tipo de refrescos. En Chuches también encontrarás una selecta variedad de productos ibéricos, quesos y dulces artesanos. Venta de pan diario. Abrimos todos los días, los fines de semana hasta la 1:30 de la madrugada. Preparamos piñatas y bolsas para cumpleaños. Chuches, frutos secos y golosinas, en la calle Afueras número 9 de Trujillo. Buenos días a todas y a todos nuestros oyentes que nos escuchan semanalmente en nuestro programa de familia, este espacio cedido por Radio Norte Trujillo. Hoy estamos como todos los viernes que nos reunimos, Teresa María, Teresa Sevillano y yo, Paulina. Agradeceros como siempre que nos escuchéis, por supuesto, porque creemos que es un espacio donde la gente, a través de, con muy poquito, escuchándonos, pueden aprender muchas cosas y bueno, pues queremos que sea también un rato de entretenimiento y de diversión, ¿no? De ocio. Hoy vamos a hablar sobre los comportamientos sexuales en niños y adolescentes. Nosotros siempre nos basamos en pequeñas cosas que nos surgen o que vamos viendo poquito a poco en el día, en la actualidad, ¿no? El tema de los abusos sexuales pues nos inquieta a muchos padres y a muchos tutores, ¿no? Que en el día a día se encuentran con diferentes problemáticas. Ahora la conciencia ciudadana de este problema es mucho más alto. El problema de los abusos sexuales es ahora, en la actualidad, un poco más serio, ¿no? Una de las cuestiones clave es el término inapropiado, ¿no? Muchas veces nos planteamos qué es un comportamiento sexual normal o cuál no es un comportamiento sexual normal, ¿no? Y de hecho, seguro que muchos de los que nos escuchan, educadores y educadoras infantiles, sobre todo en las guarderías, es donde empieza, ¿no? Donde comienza todo este tema, cuando un niño empieza a hacer algún juego o tiene algún tipo de tocamiento, ¿no? Y los padres pues también parece ser que se alertan mucho. También las escuelas infantiles y en los centros de día los propios profesionales pues ponen un poco la voz de alarma. ¿Por qué decimos que es un tema socialmente importante, ¿no? Es pues cuando nosotros queremos clasificarlo de cómo es cuando llega a ser una conducta problemática, ¿no? Es cuando más o menos... Eso vamos, yo visto desde fuera, ¿no? Que habrá que distinguir también lo que es lo normal, como tú bien decías, a lo anormal o inapropiado. Porque por estar hablando de esto tampoco queremos decir que las conductas sexuales que puedan llevar a cabo nuestros niños y niñas, por pequeños que sean inapropiadas. También hay que entenderlo dentro de un contexto natural, siempre y cuando pues eso, no estemos hablando de cuestiones inapropiadas debidas a cómo se lleven a cabo, los espacios donde se llevan a cabo o porque se utilicen determinados elementos inapropiados. Entonces quizá una clasificación pues sí nos vendría bien a todas, Teresa. Bueno, pues un poco saber qué es una conducta problemática. No, un momento. Un momento. Porque es que nuestra pregunta, una del programa. Venga, María. Es que las conductas, las determinadas, son culturales. Es decir, por ejemplo, aquí que un niño o que una niña tuviese una primera relación sexual con su padre sería considerado incesto, estaría tipificado como delito, incluso se podría llamar abuso sexual. Y sin embargo, si te das un paseo por el libro de Freud, Tótem y Tabú, compruebas, supongo que con los pelos de punta para muchas personas, que en muchas tribus la primera relación sexual de las hijas las tienen con sus padres. Entonces, claro, depende de dónde esté el educador social. No es lo mismo que esté en Senegal a que esté en Trujillo. Por supuesto. Es decir, que entonces no es apropiado o inapropiado por naturaleza, sino es cultural. Sobre todo tenemos en cuenta que nosotros vivimos bajo la influencia judeocristiana que nos hace ser unas reprimidas y reprimidos sexuales. Ahora... Bueno, partiendo de donde estamos viviendo, que vivimos en España, vamos a partir de lo que es una conducta problemática. Y hablamos de conducta problemática, ¿vale? Cuando esta conducta interfiere en el desarrollo, cuando la conducta puede producir un daño físico a este menor o cuando interfiere en las relaciones sociales o familiares. También cuando transgredes unas determinadas reglas, ¿vale? Claro. Ahí es donde empiezan las conductas problemáticas. Ahí está. Claro, pero las juzgamos nosotras. Claro, pero vamos a ver, nosotros vivimos en un medio con unos factores que nos socializan, con unas normas que todos asumimos. Entonces, entiendo que todo esto
cultural. Bueno, es cultural, por supuesto que y es también cultural son como los casi factores todo, pero exógenos y endógenos que nosotros nos han inculcado, como tú bien dices, nos han inculcado y en las normas y en las reglas que nosotros vivimos. exacto, y puesto que son en las que vivimos, Nosotros tendremos que determinar cuál es un comportamiento sexual apropiado y cuál no es apropiado. Claro, pero fíjate el conflicto que le causa a una persona que está educada, por ejemplo, aquí, y luego convive con otra persona de otra cultura en la que la sexualidad es totalmente diferente. por supuesto, y en A esas ti te han ocasiones tildado de es- problemática cuando a lo mejor no lo eres. Pues Claro, ahí estaría dentro de nuestros factores dónde está la regla. La regla la pone de manera subjetiva la propia persona, no en este caso, ¿no? Nos ocurre incluso también, y Tere lo sabe, manejando el DSM-4, el Manual Diagnóstico Estadístico para determinar o clasificar los distintos trastornos psicológicos, se hizo además teniendo en cuenta la diversidad cultural, o sea que no estamos hablando inmersos solamente de unas estadísticas europeas, De hecho, sino estamos a nivel inmersos cultural, y eso en un también crisol de influye. culturas que nos enriquecen y a la vez nos hace plantearnos ese tipo de cuestiones. Es que el María. personal técnico tiende a lo que se llama eurocentrismo, es decir, lo medimos todo desde una sociedad desarrollada, europea, blanca Sí. y posicionada. Sí, pero, Sí, somos una minoría. Sí, por supuesto, y que todo esto tendríamos que hacerlo siempre con una perspectiva más allá. En cualquier caso, creo que el tema que nos ocupa hoy está visto desde luego, bueno, pues desde un punto de vista de nuestra familia, de nuestras escuelas, de estos padres y madres, ¿no? Que bueno, que al final vivimos en una sociedad con una cultura determinada, con unas normas, unos valores que en esta ocasión, bueno, pues se ven como normalizados o no. Si bien es cierto que para un montón de cuestiones, y pongo como por ejemplo lo que he dicho, el Manual Diagnóstico Estadístico, sí que se han tenido en cuenta todas las culturas, porque no todos los trastornos se dan de la misma manera en todas las sociedades. Pero por bajar al tema, ¿nos tenemos que preocupar si nuestros niños se tocan? No. Claro que Dependiendo, los padres se preocupan. dependiendo, vamos a ver. Es decir, si juegan a los médicos y a las enfermeras con 5, 6, 7, 8 años, Eso estaría dentro de su normalidad. Es que depende también del comportamiento, de la edad y de otra serie de factores, ¿no? ¿Quién está delante? No es lo ¿Dónde mismo que lo yo hacen? y cómo lo hacen. ¿Con qué elementos? No es lo mismo que yo juegue a las enfermeras con un osito en donde yo intente hacerle una felación al osito con 5 años. Porque eso, entonces no es normal jugar a los enfermeros, estaría fuera de su categoría, dentro de su edad. Eso existe, no es tan imitando raro. algún modelo dentro de O su... la imitación del acto del coito con un muñeco, ¿entiendes? Entonces esas cosas sí estarían fuera dentro. Hay que ver determinados aspectos, ¿vale? Y luego también la agresividad. ¿Vale? Porque tú eso puedes sí. hacer un acto sexual en el que está cargado de agresividad, entonces tampoco estaría bien. Habría que hacer una reeducación sexual porque me parece que una serie de elementos no se están integrando adecuadamente. Es que además es importante por todo lo que estáis diciendo, porque además muchas veces entendemos o nos escandalizamos o lo vemos como tabú. Y no, y se puede ver todo desde un punto de vista quizás con ayuda de profesionales de una manera más normalizada, porque es verdad que nuestros niños y niñas desde muy temprana edad van descubriendo su cuerpo y se pueden dar conductas de diverso tipo, no tienen que ser todas anormales ni fuera de lo normal, pero sí es verdad que se pueden dar, y como bien decía, principalmente por el contexto en el que se den, como bien decía Teresa, por con quién persona se lleva a cabo, y en tercer lugar pues se puede dar hasta que pues con los elementos con los que se puede llevar a cabo, ¿no? Porque podemos conocer situaciones de niños con algún tipo de problema, que a lo mejor llevan a cabo una masturbación con elementos que no son higiénicos, ¿no? Pues habrá que ayudar a esa persona, a ese niño, a explicar, bueno, pues esto es una conducta que se hace en tu intimidad, de una manera saludable y, bueno, en fin. De hecho, hay una clasificación que vamos a exponer un poco con diferentes tipos de banderas, ¿verdad? Cuando hay una bandera normal, ¿qué tipo de indicadores nos da de que eso es normal? Cuando una conducta es normal, cuando una conducta es como las tarjetas del fútbol, ¿no? Le están bandera amarilla, cuando hay una bandera roja y cuando hay una bandera negra que ya se está
saliendo de lo que es todo fuera de lo normal y puede llegar a generar un trastorno que no queremos que llegue, ¿no? Entonces, más o menos, Teresa nos cuenta un poco cuál es la normalidad y cuáles son esas banderas, ¿no, Teresa? Vale, bueno, pues lo normal dentro de 0 o 12 años, aunque a mí no me gusta utilizar esa palabra, pero bueno, estaría pues hablar sobre los genitales, la reproducción. O sea, tú tienes pito, yo tengo pepita, las cosas que dicen los niños cuando son pequeños, hablan con los hermanos, y porque mamá tiene tetas y yo no, y ese tipo de cosas, ¿no? Si tú me la enseñas, yo te la enseño, eso también es normal, porque están jugando a explorar, a conocer, ¿vale? Jugar a los médicos, como tú habías dicho, que es muy típico. La masturbación ocasional sin autopenetración, ¿vale? O sea, el tocarse sus genitales, etcétera. Besos, filtreos, chistes o palabras groseros dentro del grupo de compañeros. Hasta ahí no hay que preocuparse. Hasta ahí eso, digamos que es evolutivo, es una forma de aprender. ¿Vale? Nos preocupamos un poquito, ¿vale? Bandera amarilla, como podríamos decir, cuando hay interés en temas sexuales, pero sobre todo con un carácter agresivo, ¿vale? O sea, me interesa besarte, pero no cuando tú me das un beso, sino cuando yo te le quito o te obligo a que me beses. Ahí estaríamos ya en algo en donde puede pasar a otro nivel, en donde puede haber algún tipo de conflicto. Subir y bajar la ropa de otros niños, no la mía, sino desnudar a otro. Mantener conversaciones sexuales explícitas o precoces con otros niños. Vale, estas conversaciones sexuales explícitas o precoces serían unos temas, digamos, que no son adecuados a su edad. Grafitis sexuales, ¿vale? Por ejemplo, cuando afecta a otros niños, o grafitis es dibujar a la otra persona con sus partes al aire, realizando alguna escena obscena, etcétera. Otro tipo de sucesos aislados, como el voyeur, ¿vale? Que son las personas que les gusta observar a otras personas realizando actos sexuales, exhibicionismo, obscenidades, interés por la pornografía y el frotage, ¿vale? Frotage es frotarse con determinados, puedes tener incluso fetichismo, ¿no? Que hay determinados objetos que te producen placer al tocarlos, frotártelos por tus partes del cuerpo, ¿no? Preocupación excesiva por la masturbación, no es que te masturbes, sino es que estás todo el día dándole. Masturbación mutua, masturbación en grupo, simular juegos sexuales con muñecas o con ropa, meter manos, besos en la boca. Y estas son amarillas, ¿no? Estas serían las amarillas, en donde puede haber algún problemilla. Y pasamos a las rojas. En las rojas ya tendríamos conversaciones sexuales explícitas, con una gran diferencia de edad significativa. También, o sea, un niño de 12 años que esté hablando de actos sexuales, ¿vale? De actos sexuales como una persona mayor de 30 años o de 20 y pico, pues claro, habría que ver, porque tiene demasiado aprendizaje. O que lo haga incluso con niños de otras edades más cortas, ¿no? Ahí está. Tocar los genitales del otro, ¿vale? Degradarse a sí mismo o a otros con los temas sexuales. Obligar a otros a enseñar sus genitales, provocar miedo, amenazar con el uso de la fuerza, proposiciones sexuales explícitas amenazadas, verbales o escritas, conductas obscenas repetitivas o crónicas, interés por la pornografía, el frotar, masturbación compulsiva, masturbación con penetración, simular coitos con muñecos, con otros niños, con animales, y la bandera negra, que ya sí que sería ya digamos lo que ya hay que ver, necesitaría un técnico o un profesional para trabajar este tipo de conductas, sería la penetración oral, vaginal, anal, con muñecos, niños, animales, forzar el tocamiento de los genitales, simular el coito con otros niños sin ropa, y cualquier herida o daño genital que no pueda explicarse por un accidente, ¿no? Ahí tendríamos una de las conductas en las que deberíamos preocuparnos a partir de los 12 años. Si sobrepasamos, digamos, esos límites, que pueden ser culturales, pero que en el fondo siempre con estas limitaciones estamos un poco defendiendo la integridad física de las personas, ¿no? Está claro que podemos entenderlo. ¿Son recuperables? Hombre, claro que sí, sobre todo si los coges con estas edades. ¿Y qué tipo de terapias son las que se siguen con estos niños y niñas? En principio, pues principalmente lo primero, educación sexual. ¿Vale? No tenemos por qué hablar de un trastorno ya, ni siquiera, tienen 12 años, ¿vale? Una falta o un mal aprendizaje, o una mala educación. Entonces también habría que de sí mismo, ¿no?
También habría que trabajar con los padres. Por supuesto. Claro, porque muchas veces este tipo de cosas... Yo tuve un caso hace muchísimos años en donde uno de los niños fue derivado por el propio centro escolar y derivó pues una felación de un niño hacia otro niño. Sí. Se lo encontraron en un recreo, en un servicio. Un niño menor de 12 años y el otro todavía más pequeño, de infantil totalmente. Entonces fue algo pues muy alarmante, porque además los padres se alarman fácilmente con este tipo de conducta. Y bueno, no había nada, se llegó hasta insinuar o creer que podría haber incluso abusos sexuales a ese niño más mayor por parte de los padres o algún familiar. No existía, vamos, que no era esa la causa, y lo único que había era una mala reeducación. Nuestros hijos se meten en internet, ven en la televisión una serie de comportamientos que es posible que con esas edades no las entiendan y las imitan simplemente por repetición. Sí, curiosidad. Sin saber realmente lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería una reeducación. Yo creo que con estas edades, al menos que el caso, va a depender del caso, claro, pero al menos que el caso sea muy grave, no tendría terapia, simplemente una educación sexual, unas orientaciones hacia los padres y poco más. Si la cosa se alarga en el tiempo, ya sí. Una pregunta que me surge: ¿los violadores son personas que han tenido comportamientos sexuales de este tipo durante su infancia? Puede influir, pero no tiene por qué. O sea, hay otros factores que influyen en ello, ¿no? Si es verdad que existe, o vamos, según lees, hay veces que los datos así lo indican, que muchos de ellos sí han sido víctimas. Hablamos igual, aunque no nos guste, de niños que más adelante reproducen conductas violentas hacia... Sí, porque al final, bueno, el aprendizaje vicario, que también hemos hablado muchas veces de él, ¿no? Tú al final imitas, ¿no?, un poco lo que ves. Que no es determinante, no estamos hablando de determinismo, vamos, y mucho menos de determinismo biológico, que por supuesto tampoco, ¿no?, porque el ambiente hace. Pero que de alguna manera influye, sí, y que es verdad que en muchos casos son personas que lo han sufrido en su infancia, sí, también, pero que no irremediablemente una persona... Que no quiere decir que una persona que haya tenido un comportamiento sexual de este tipo, incluso ya en bandera negra, se convierta en un violador, pero que es cierto que muchos violadores tienen antecedentes de este tipo en su infancia. Hombre, y está claro que comienzan con una conducta inapropiada sexual. Y luego tenemos que entender que el sexo es como las drogas, en donde hay un refuerzo positivo. ¿Qué es lo que se siente después de una conducta sexual o de un acto sexual? Placer. El placer es mi refuerzo positivo para volver a repetirlo. O sea que el sexo engancha. De ahí pues también pues la mayoría de las páginas web que nos encontramos en internet, que son de pornografía, muchas veces no tienen nada que ver con... Estás buscando cualquier cosa y te salta la pornografía, ¿no? Porque produce eso, un refuerzo positivo que hace que volvamos a repetir la conducta. Bueno, no sé si queréis añadir alguna cosita más importante. No, si queréis podemos seguir hablando de este tema para los chavales que tienen entre 13 y 18 años, que también es un colectivo que seguramente que los padres y madres estén muy interesados en tener en cuenta cuando una conducta es inapropiada o una conducta apropiada, ¿no? Entonces creo que nos daría para otro programa, pues y por hoy, bueno, pues despedirnos, daros las gracias a todos por estar con nosotros y opinar siempre de temas tan interesantes y que creo que puede ser de tanta utilidad para toda la población en general. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.